¿Y si te dijera que Marco Polo no fue el primer occidental en llegar a China? ¿Qué pasaría si descubrieras que 1000 años antes, un comerciante romano ya había establecido una ruta hacia el lejano oriente? ¿Y si la historia que aprendiste en la escuela sobre la ruta de la seda fuera solo una pequeña parte de la verdad? Bienvenidos a Más allá del relato. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de la ruta de la seda y descubrir a Maes Titianus, el pionero olvidado que desafió imperios para conectar dos mundos. El macedonio que conectó imperios. La historia oculta de la ruta de la seda. Durante siglos se ha atribuido a Marco Polo el mérito de abrir las puertas de Oriente a Occidente. Pero la realidad es más fascinante. Más de 1000 años antes, audaces comerciantes del Imperio Romano ya mantenían contactos con la lejana China de la dinastía Han. Todo comenzó con la sed de lujo de la aristocracia romana. La seda, un material casi místico para ellos, se pagaba literalmente a peso de oro. Pero, ¿cómo llegaba esta seda a Roma? A través de una compleja red de intermediarios que atravesaba desiertos, montañas y estepas. Este comercio se había iniciado ya en el siglo I a.C., cuando los romanos entraron en contacto con los partos tras sus conquistas en Oriente Próximo. El propio Julio César apareció en el foro vistiendo togas de seda, causando sensación entre los senadores. Los romanos sabían que este tesoro venía de un lejano país al que llamaban Serica, o el país de los seres, los productores de seda. A finales del siglo I después de Cristo, un fascinante personaje entra en escena. Maes Titianus, un comerciante macedonio de ascendencia romana y siria, cuyo nombre ya refleja el mestizaje cultural del Mediterráneo oriental. Maes provenía de una familia de mercaderes que había obtenido la ciudadanía romana, posiblemente gracias a Marco Titio, un gobernador romano de Siria con conexiones diplomáticas con la nobleza parta. Hablante de griego y versado en el mundo comercial, Maes era consciente de un problema: el precio desorbitado de la seda. Mientras Marco Polo es celebrado en todos los libros de historia, Maes Titianus permanece en las sombras a pesar de haber precedido al veneciano por más de 1000 años. El momento era perfecto. La dinastía Han china había restablecido su autoridad en los reinos del Tarim gracias a las campañas del general Ban Chao, garantizando cierta seguridad en las rutas. Según el geógrafo Claudio Ptolomeo, que escribió en el siglo II después de Cristo citando a Marino de Tiro. Marino nos cuenta que cierto macedonio denominado Maen, quien era también llamado Titian, hijo de un mercader y comerciante, él mismo, anotó la longitud de su viaje a la Torre de Piedra, aunque no llegó a Sera en persona, sino que envió a otro allí. La expedición partió desde Siria, atravesó territorio parto y avanzó por las rutas caravaneras de Irán y Afganistán hasta llegar a la Torre de Piedra, un puesto comercial crucial ubicado posiblemente en las montañas del Pamir, en lo que hoy podría ser Tashkurgan, en la actual China occidental. Allí, mientras Maes permanecía en la Torre de Piedra, sus agentes fueron interceptados por autoridades chinas y escoltados hasta Luoyang, la capital Han. Curiosamente, al presentarse como macedonios y no como romanos, los chinos no los asociaron con el imperio que ellos llamaban Da-Xin. No solo tenemos registros escritos de estos contactos tempranos, la arqueología moderna ha revelado fascinantes pruebas de este intercambio. Monedas con la efigie de emperadores romanos descubiertas en China, seda china en tumbas romanas,
y estudios genéticos en poblaciones de Asia Central. La ciencia moderna confirma lo que los textos antiguos sugerían. Análisis de ADN realizados en el cementerio de Xuanguangxi, en la antigua ciudad fronteriza china de Dunhuang, revelaron presencia genética occidental, sugiriendo que algunos viajeros de Europa llegaron y se establecieron en esta región siglos antes de lo que tradicionalmente se pensaba. ¿Pero qué fue de Maes Titianus después de su expedición? Sabemos que a su regreso escribió un relato completo del viaje. Desafortunadamente hoy solo conservamos los pocos datos mencionados por Ptolomeo. El resto de su historia se ha perdido, convirtiéndose en uno de los grandes enigmas de la ruta de la seda. Lo que hace aún más fascinante la historia de Maes Titianus es su sincronía con otra expedición, pero en sentido contrario. Según el Hou Han-shu, el libro de los últimos Han, en el 9º año de Yongyuan, 97 después de Cristo, Ban Chao envió a su ayudante Gan Ying hasta la costa en el extremo del mar occidental y regresó. Las antiguas generaciones nunca habían llegado a ninguno de estos sitios. Es posible que esta embajada china fuera la respuesta al contacto establecido por la expedición de Maes Titianus. Las fechas coinciden sorprendentemente, pero las fuentes guardan silencio al respecto. Gan Ying nunca llegó a Roma. Se detuvo al alcanzar el Golfo Pérsico, desanimado por marineros partos que le advirtieron que el viaje podría durar 2 años. Una vez más, vemos cómo los intermediarios intentaban mantener su monopolio comercial. Décadas después, en el año 166 después de Cristo, se produjo el primer contacto oficial documentado entre Roma y China. Según las crónicas chinas, emisarios que decían representar al emperador Antún, probablemente Marco Aurelio, cuyo nombre completo era Marcus Aurelius Antoninus, llegaron a la corte del emperador Han Huangdi. Estos emisarios trajeron regalos como cuernos de rinoceronte, marfil y caparazones de tortuga. Los chinos quedaron impresionados, pero también decepcionados, esperando tesoros más exóticos del legendario imperio occidental. La ruta de la seda fue mucho más que un camino para mercancías. Fue una autopista para ideas, religiones y tecnologías. El budismo viajó hacia el oeste durante la época de Maes Titianus, comenzando su largo recorrido desde India hacia China en el siglo I después de Cristo. El papel, inventado en China alrededor del año 105 después de Cristo por Cai Lun, eventualmente seguiría esta misma ruta hacia Occidente, revolucionando la forma en que el mundo preservaba y transmitía el conocimiento. En dirección contraria, técnicas artísticas romanas influenciaron el arte chino, y avances médicos, astronómicos y matemáticos cruzaron continentes. Una anécdota fascinante es la historia de la legión romana de Craso, perdida en el 53 a.C. tras la batalla de Carras contra los partos. Estos soldados acabaron cautivos y fueron trasladados a la frontera oriental del Imperio Parto, donde, según algunas fuentes chinas, establecieron el asentamiento de Liqian en la actual provincia china de Gansu. Los análisis genéticos modernos han encontrado marcadores europeos en el 46% de los habitantes de esta región. La historia de Marco Polo es extraordinaria, pero es apenas un capítulo tardío en la milenaria saga de la ruta de la seda. Más de 1000 años antes, intrépidos comerciantes como Maes Titianus ya habían tendido puentes entre estas civilizaciones. La próxima vez que pienses en la globalización como un fenómeno moderno, recuerda que hace 2000 años un comerciante romano podía vestir seda china, beber en copas de cristal sirio,
comer especias indias y escribir en papiro egipcio. En Más allá del relato, seguimos comprometidos con desenterrar las historias olvidadas que definieron nuestro mundo. Si te ha gustado este viaje por la verdadera ruta de la seda, no olvides suscribirte y compartir. Hasta el próximo episodio.